Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Pues tripas, pues tengo una me pasó hace como unos 3, 4 años. Trabajaba como bartender y pues como yo hacía todos los procesos de exprimir y todo eso, prepararme mis amplas. Sí. Un día me fui para la bodega a hacer ese trabajo y estaba ya yo en mi trabajo y cuando empecé a sentir que tocaban la puerta y salí a ver quién era y pues no vi nadie. Y pues seguí en mi trabajo y empecé a sentir en una puerta de un baño que había ahí que también tocaron varias veces y tocaban y me sacó la rabia y la verdad le dije, pues de hecho así como de madrazo al aire dije, fantasmita, marica, si está por ahí, hay alguien por ahí jodiendo, pues que se haga presente o que me mueva algo, me tumbe algo. Y pues en esa bodega había una nevera grande y da la casualidad también que yo siempre uso gorras y había puesto encima de esa nevera la gorra y cuando dije eso vi la espalda y la gorra me la botaron encima. Y cargaba una pulserita también en ese momento que tenía una crucecita y estaba bendita. Y cuando salí de la bodega, se me reventó el Cristo por la cruz por la mitad. Pues mire esa historia, vio por torear como al fantasma, ¿no? En su trabajo decirle, venga, haga algo y le arrojó la gorra y le rompió una cadena. Bueno, Dani, y otra vez volví yo. Marjorie Dayana. Sí, que participó en los Casa Infieles. Ya Jairas, ¿qué es? Ya volvió pero soltera. Cuéntenos su historia. Pues mira, es un poquito larga, ¿sí puedo? Adelante, cuéntenos la historia. No tiene nada que ver de lo que están hablando, pero... Tranquila, cuéntenos su historia. Tranquila. Desde que sea paranormal, bien pueda. Sí, claro. Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo tenía una tía, estaba yo casi recién nacida. A mi tía tenía 3 hijos. Y ellos se fueron a jugar una vez en una casa de un rico y sin culpa le rayaron el carro a un rico. Y el rico llegó y le dijo a mi tía que le tenía que pagar y pues mi tía era de muy escasos recursos. Y le dijo que le tenía que pagar sí o sí. Entonces mi tía pues lo único que hizo fue cerrarle la puerta con los hijos, o sea, cerrarle la puerta en la cara al rico. Cuando pasa como 2, 3 días, mi tía no salía ni nada de eso, perdón. Y cuenta mi tía que a ella llegó una persona y le tocó la puerta y le tiró un humo verde debajo de la puerta. Entonces mi tía quedó desde ese día del humo verde, quedó no normal, pues ella se la tuvieron que llevar para donde nosotros vivíamos. Ella todo el tiempo decía que la estaban persiguiendo, que veía gente, que venían a matar, que la venían a matar. Entonces a ella se la llevaron al campo donde yo soy. Entonces una vez mi mamá estaba dándome teta, hace mucho tiempo, ella le había intentado matar a los hijos, muchas cosas. Estaba dándome seno y estábamos sentadas en una piedra y mi tía estaba sentada al frente de otra piedra. Dice mi mamá que ella vio a mi tía fumándose un cigarrillo con los ojos rojos, pero ella al preciso momento que ve a mi tía con los ojos rojos al frente, escucha un tiro detrás de ella, o sea, como si hubiese estado mi tía en doble parte. Y escucha un tiro. Resulta que mi tía se mató. Ajá, ahora viene lo que no tiene lógica. Primero que nada, mi papá había enterrado las armas, porque mi papá era de campo y pues obviamente mantenía armas y todo eso, habían enterrado las armas y ella no sabía, ningún niño sabía. Ella se consiguió el arma de mi papá, que nadie sabía de esas armas. Esa arma estaba dañada, estaba trancada y no funcionaba. Ella la agarró, llegaron los peritos, todo llegaron, dijeron que se parecía, hasta mi mamá casi la metió en presa porque parecía como si alguien la hubiese matado. Pero mi hermana la vio y ella dice que ella misma se mató, pero que ella no vio cómo se mató. Entonces, ahora viene otra cosa paranormal, Sí. que es que a mí nunca me contaron esa historia.
O ¿Cómo sea, así? a mí nunca me contaron esa historia y yo cuando tenía como 10 años, 11 años, yo le conté lo que yo estaba soñando y lo que yo pensé que era un sueño, pero mi mamá después me cuenta, hace mucho tiempo, ya que me cuenta que eso sí pasó, que mi tía se había matado, que ella me estaba dando seno y ella me tira. Cuando escucha el tiro, ella me tira porque dijo los niños se mataron. Ellos estaban viendo eh, una comiquita y mi mamá me tira y yo salgo gateando y yo veo a mi tía tirada en el piso. Dice mi mamá que cuando me vio ella lo único que hizo fue agarrarme y quitarme de ahí. Usted se enteró de todo fue por un sueño. Te lo juro, o sea, no supe, pues nadie me contó y yo le dije todo lo que había pasado a mi mamá. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Y mi mamá dice que ella lo que vio al frente fue a un demonio, o sea, al demonio que a ella le había metido como que se hizo presencia en esa parte. O sea, como que se hizo presencia para que ella estuviera tranquila y que estuviera mi tía ahí al frente de ella. Hola, buenas noches, tripas. ¿Con quién Hola, hablo? con Daniel desde Bucaramanga. ¿Qué hubo, Dani, desde Bucaramanga? Gracias por estar con el cartel y oímos su historia, por favor. Listo, tripas. Imagínense que yo vivía en una casa donde esas típicas en Bogotá, pero acá en Bucaramanga, que son de inquilinato, que alquilan las habitaciones. Sí. Una casa grande y alquilan las habitaciones. Y en una de esas, nosotros nos llevamos bien con los inquilinos de ahí. Y una noche, nos tocó la puerta la vecina. No imagine que me están asustando. Y mi mamá, ¿pero qué le pasa? ¿Qué es que me están? Eso más o menos pasó en el 2000, como diría yo, como 2005 más o menos. Sí. ¿Usted ha escuchado esas grabaciones? Pasan como de La Llorona, como de mis hijos, como con ese eco. Sí. Bueno, esa voz la nombraba ella, pero entonces le decía, Elmira, me estoy muriendo, pero con ese eco de esa grabación. Como con ese lamento, sí, señor. Sí. Entonces la nombró como 3 veces. Ese gritico así todo de ultratumba. Entonces nosotros pensamos que era la mamá de la señora que vivía ahí. Sí. La mamá dormía en un cuarto en el rincón de la casa. Entonces nosotros la fuimos a despertar, porque la señora era una abuelita y pues ya estaba enfermita. Y nos fuimos a despertar y la señora, no, yo estoy bien, no, por ella estaba soñando que estaba en el campo con unas gallinas y que no sé qué más. Pues digamos que lo que se dice en el pronto algún familiar vino a despedirse, ¿sí? De esa persona. Y no, al otro día, lo más raro fue que al otro día ella se puso a llamar a todos los familiares y ninguno, que todos estaban bien, sí, que todos estaban bien, y eso fue lo raro, que no hubo despedida de nadie. En ese tiempo no se murió nada, pero sí escuchamos esa voz de ultratumba llamándola a ella y avisándole que se estaba muriendo, pero nunca, digamos, en ese tiempo no hubo ninguna muerte. De todas las personas que cuentan cuando escuchan el cartel, así más o menos ponerle por ahí en el 2016, se escuchaban un radiecito, ¿sí? Pero ya me estaba cogiendo como el sueño, entonces lo iba a apagar y cuando sentí fue que de encima el pecho de una me lo apretaron durísimo. Entonces yo como que pero así yo consciente de lo que estaba pasando, pero no veía a nadie. Cuando ya pude, me senté y ahí comencé a llamar a mi hermano, pero que pensaba que era él, estaba cansando o algo. Me dijo, no te pongas a escuchar el cartel, que pasa esto y esto y esto, que en paz descanse mi hermano, que pasa esto y esto y esto. Y yo como que en serio, y desde ahí escuché el cartel un tiempito, ¿no veis? Pero me pegaron un berraco susto, pero pues no, yo como que no le di buena importancia a eso, pero fue escuchando el programa, imagínate. David, mire que... se desconectó, sí, yo no entendí nada, no, se desconectó.
Fallas. Los hombres de negro están chuzando. Pero mire, David, y bueno, se volvió a conectar ahorita. Mire que muchos también hay que hacer un programa de cosas que le han pasado oyendo este programa. Hay muchas historias de gente que dice, yo oyendo ese programa me asustaron. Y siempre les pregunto, ¿será que el hecho de estar metiéndose en el cuento de las historias, el fantasma, la bruja, atraemos a esos seres? ¿Será que ellos, como un perrito lo trae el olor de una comida que usted abre y llega al perrito, será que el fantasma dice, uy, están hablando en otros? A ver, creo que ustedes habían tocado el tema hace tiempos. Yo me comuniqué con ustedes hace más o menos como 4 años para los especiales de Halloween para preguntar sobre mi mejor amigo que falleció en extrañas circunstancias. Me acuerdo tanto que Xavier Piñeros me dijo que él me preguntó por la mascota y yo dije que la mascota había fallecido de un infarto. Pues eso fue lo que me comentó la mamá. Entonces él me había preguntado que qué pasaba conmigo, él era mi mejor amigo. Y yo le decía, sabe, que él siempre me visitaba en sueños y me decía que yo podía, que siguiera adelante, que yo podía. Entonces, como él me visitaba tanto en sueños, yo me levantaba con mucho susto. De un momento a otro le dije a Sabe Piñero, yo le hice la promesa a él cuando me enteré que él había fallecido 6 meses después, que lo iba a buscar hasta donde fuera. Él quedó en Villa de Leyva, yo fui a buscarlo a Villa de Leyva y créeme que fue lo más bonito, o sea, fue triste en ese momento para mí llegar allá y darme cuenta que era verdad lo que había pasado, que él se había ido y como que descansó y descansé yo también al mismo tiempo. Entonces creo que la muerte se anuncia y se despide de los seres queridos, porque yo con él me soñé para esas fechas que me habían llevado a un velorio, pero los carteles estaban tapados y que la gente me miraba, yo miraba a los hermanos pero no los reconocía en el sueño. Miraba a los hermanos, miraba a la mamá y la gente me miraba y me decía, ¿y ella por qué no llora? Mi mamá me decía, simplemente cumplí con traerla. Pero la verdad yo no le había prestado atención al sueño hasta cuando me enteré las cosas. Y fue muy triste, pero al mismo tiempo fue mucha alegría de que lo fui a visitar y dejó aparecerse en sueños, aunque lo extraño aún todavía, ¿no? Ya, bueno, primero que todo, buenas noches, Dani, soy fan a tu cartel de la Mega. Gracias. Y bueno, la historia que, desde Cartagena, por cierto, y la historia que quería contar, amigo, fue que, o sea, yo tenía un conocido mío, un amigo mío muy allegado, que ahora que estabas tocando el tema de las despedidas y esas cosas, Sí. él era muy amigo mío fuerte, o sea, siempre, bueno, yo me alejé un tiempo por cuestiones de trabajo, mi familia, esas cosas ya. Y un día él me llamó, él me decía, Toñito, mi hermanito, ¿dónde andas? Y yo, compa, estoy en el trabajo, ¿por qué? ¿Qué necesitas? No, compa, que ya sabes de ti, que ya habla contigo, mi hermano, estás perdido. Y yo, no, compa, no te preocupes, déjame yo hago el intento para ver si en estos días yo llego a tu casa, o más bien déjame yo llego ya a tu casa. Y me dijo, dale, no vayas a ser tarde después que no me vayas a pillar más y tal. Y yo, bueno, listo, todo bien. Yo estaba trabajando en una construcción, yo soy operador de maquinaria. Entonces, bueno, ese día un presentimiento en el pecho, una vaina como una ansiedad, no sé si fue como una ansiedad así como algo como que llámalo. Pero yo salí ese día tarde como a las 8 de la noche y sin embargo cogí, y ese día cuando ya yo venía en el transporte para mi casa, yo lo llamé, eran como las 8:30, lo llamé y le dije, Guajiro, mi hermano, ¿dónde andas? Y, no, primo, todo bien, estoy bien, no te preocupes, todo bien. Yo, seguro, mi hermano, pero dime, yo llego a tu casa. No, manito, no te preocupes, nos vemos mañana si algo. Y yo, bueno, listo, está bien. Pero llegó el día después, era un sábado, y él, o sea, yo lo llamé, el teléfono buzón de mensaje y después me puso por el WhatsApp, mi hermano, tranquilo, después nos vemos, quería hablar contigo. Y yo, bueno, listo, está bien. Y no es por nada malo y sonará extraño la historia, pero como a las 2, 3 de la tarde me llamó un primo llorando, porque éramos amigos en común, llorando. Sí. Primo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, hermano, estoy saliendo del trabajo, me voy a ver con el Guajiro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hermano, mataron a Guajiro. O sea, así, claro y pelado. Me dijo, primo, mataron a Guajiro. Y yo, ¿cómo así? Si yo hablé con él no hace mucho, ayer hablé con él y hoy también me dijo que para hablar y eso. Y me dijo, marica, sí, lo mataron. Y yo me quedé como que, o sea, me entró como un frío, un escalofrío en la buceta y yo como que, no joda, pero si hace poquito, o sea, estábamos ahí hablando, o sea, estaba bien, o sea, no parecía que tuviese problema. Y vuelta de 2, 3 horas, ya se había muerto. Bienvenida. Pues
Mis historias de duendes. Bueno, les voy a contar. Hace un tiempo, hace como unos 4 o 5 años, hicimos como una fiesta familiar y se iba a quedar mucha gente. Entonces teníamos como una billetera y en la billetera guardamos dinero, teníamos unos dólares, las tarjetas de crédito y las escondimos muy bien. Al otro día, pues la billetera se desapareció. Entonces, en ese momento, pues yo no vivía en el país. Y entonces yo dije, no, pero está muy raro que se haya perdido porque estaba muy bien escondida. Entonces me puse a pensar, dije, no, pues de pronto la cogieron los duendes. Entonces busqué en internet cómo hacer para que los duendes como que devolvieran cosas perdidas. Entonces, bueno, y básicamente decía tipo cómo hacer una ofrenda con cosas de oro, con dulces, con eso, bueno, y lo hice. Después de un tiempo, pues yo dejé como, y tocaba como escribirles que el objeto que querían que volvieran, yo lo dejé escondido como en el cuarto, yo me fui del país. Posteriormente, un día mi hermana que dormía en el cuarto de al lado estaba durmiendo, tipo así en la madrugada, empezó a escuchar, nosotros teníamos como unas escaleras de madera y empezaron como a crujir. Y entonces se asustó muchísimo, empezó a gritar, bueno, pues despertó a mis papás, toda la familia, mis papás subieron, no había absolutamente nada, y bueno, pues ya no durmió más, pero como a la semana siguiente ella encontró la billetera, pero eso fue como en un transcurso de un mes, en otro cuarto que no tenía como nada que ver. Entonces, no, pues yo siempre creo como en los duendes y nada, pues esa es como la historia. Saluditos a todos. Un saludito desde Chile. Desde Chile. Bueno, Yolis, Sí. ¿qué le pasó a usted? Bueno, yo hace aproximadamente como 7, 8 meses tiene mi padre de haber fallecido, pero yo desde antes de su fallecimiento, 2 meses antes, supe que iba a fallecer. Y yo lo dije y no nadie me creyó. Porque él no sufría de nada. Y yo sabía y algo me decía que él iba a fallecer. Ya yo lo había visto que él iba a fallecer y nadie me creyó. Efectivamente, a los 2 meses aproximadamente él fallece. Después de eso, algo en mí cambió, no sé, algo en mí cambió que las personas que son cercanas a mí o por fotos puedo ver si la persona va a fallecer. ¿Yo voy a fallecer pronto? No, yo no lo digo, o sea, te lo prometo, no. Si la persona va a fallecer pronto, yo me doy cuenta, pero no lo digo. Hace poco. No, pero una dígamelo, amiga, dígamelo, yo quiero saber. O sea, usted, pero eso es así de rápido, o sea, usted viéndome a mí en este momento. No. ¿O cómo es eso? No, eso es algo que yo me concentro. Ok. Me concentro, tengo que estar relajada y todo así. Pero me ha pasado, entonces, debido a que también me pasó con una chica que ella se desvivió y vi que no era ya. Después de mi papá para acá, algo en mí cambió. Algo en mí, no sé qué fue. Pero ya no es igual. Ya me ha pasado varias veces. Una amiga me mandó la foto. Ella es una chica que conocí aquí en Chile, es peruana. Y ella se fue para donde su mamá estaba enferma. Entonces ella me dice, mira, mi mamá, ¿tú cómo la ves? Y yo le vi la foto y no le pude decir que su mamá no le quedaba menos de un mes. Me quedé callada, algo en mí ya no, o sea, ya me da miedo soltarlo. Ya siento Yolis, que no es o sea, así yo lo vea, no es mi responsabilidad, siento que no me siento con esa autoridad. pero venga, yo le digo una cosa, yo sé que usted no quiere hacerlo, pero Andy, yo pensando en ese don, Yolis podría ser la persona más famosa es del mundo. miedo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. No, Claro. terrible. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, porque usted dice que por No, fotos. terrible. Mire, le cuento, me dice por fotos. Sí. Porque si fuera a Sí. compartir con la persona, uno dice, bueno, primero si usted, que todo, no sé, dedicara 1 hora al día, empezar a ver fotos de famosos. En el Instagram. Sí, en el Insta o en Ya, TikTok. bueno, sí, donde Entonces, salga. pasa, ¿no? Sí. Tal famoso pasa, y no sé, voy a poner un ejemplo, Maluma. Y se queda viendo y dice, este man se va a morir. Y se imagina usted en su cuenta de Instagram o de TikTok, Publicar que eso. con una que lo diga ya se vuelve la persona más viral Pues del mundo. nunca, Entonces, nunca a eso voy yo. mirarlo así. Imagínese usted decir,
porque empezaría a ser como una especie de Dios que diga, y no, o sea, Terrible. no, obviamente terrible, pero imagínese uno decir, uy, Jolis acaba de publicar en su Instagram el siguiente famoso que fallece en los siguientes días. Que la gente diga, ay, ¿qué es? Otra medium de esas locas que inventa. Y No. falleciera. Terrible. No, porque no, lo que yo diría, a mucha gente le gustaría que usted anunciara para uno alcanzar a despedirse. No. O sea, te digo que ya con lo que me pasó, con lo de mi papá, después fue con la chica, porque no fue una sola vez. Entonces, me pasó con la chica, me pasó con una que se desvivió, y me pasó ahora con esta chica y un señor también. Van como 4 veces más o menos. ¿Le ha ya, pasado, como 4 o 5 no le ha veces. pasado con un famoso que usted esté viendo un partido, esté viendo redes No, y sienta eso Te por lo alguien y diga, prometo que no. o sea, de pronto esa gente más cercana a usted? No, siento que sí, que tengo que tener mucha conexión. Ok. Sí, eso es sentido. Eso es sentido, yo te lo comenté, que yo tengo que tener un vínculo. Ya, ok, Un eso vínculo. cambia. Eso cambia las reglas de todo. Sí, Ok. sí. Uy, porque yo quisiera Bueno, tener lo ese don de otro- cualquiera y empiezo a No, publicar que me llamen la no, muerte. no creas. No, mentiras, pero ¿tú crees ¿Se imagina qué en miedo? serio? Que hubiera una cuenta que publicara y uno era, Tripas lo publicó usted la cuenta y uno, ¡ay! Me queda un día. Te lo juro. Pero ¿Sería un dios? ahí se le cumple lo que usted estaba diciendo hace un rato, Daniel, No. que Sí, pero- me gustaría saber para poder Y se acomodar imagina, sus cosas. se imagina que nadie supiera quién está detrás de la cuenta. Aunque yo Uy. creo que terminan, sería tan loco el tema que terminan investigando. Primero cerrando la cuenta y le Sí, caen a usted. seguro. Claro, Porque creen que ¿cómo va. sabe? No, Usted ¿cómo puede ser sabe? un serial. No, ¿cómo sabe? Tiene que. Exacto, Claro, más lo toman claro. por el lado real. Dicen, este man está anunciando cuál puede ser su próxima víctima. Claro, Pero eso puede ser un bueno, serial, un a mí Ted me da Bundy, una vaina miedo así. decirlo. Por ejemplo, en el caso de la amiga que me mandó la foto de su mamá, que tengo, o sea, no, lo que te digo lo tengo con pruebas. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí en Chile y yo le dije a mi mamá, o sea, saber que mi papá iba a fallecer, es para mí un trauma. O sea, saber de que pudiste haber hecho más y no hiciste, porque es para mí, todavía lo estoy superando. Mi papá todavía no tiene ni el año de fallecido. Entonces, es difícil, no es fácil. Pues. Por otra parte, sientes como que a pesar de que tú lo puedas saber, tú no vas a hacer nada con saberlo, ni nada, y sientes que no es tu deber, porque siento que como que no es tu deber. Eso es algo que me lo dice a mí, no sé. Pero Por no, otra parte, pero te no iba a cree, comentar- pero no cree que si usted tiene el don, que no sabemos quién le dio el don, es para algo. No sé. No sé, pero eso viene desde después de la muerte de mi papá para acá. Buenas noches, pues yo vengo a hablar de algo que me pasa a mí muy seguido y es la parálisis de sueño. Ay, ¿qué pasó? Bueno, desde que tengo 17 años me da, cuando me acuesto a dormir no me puedo mover y eso, pero pues aquí lo interesante es que no solamente me pasaba a mí, sino que también a mi mamá y a mi abuela. Y lo curioso es que cuando yo le conté a mi mamá, ella también me comentó que le comenzó a los 17 y le paró hasta que ella me tuvo a mí. Y a mi abuela pues también más o menos como en adolescencia le pasó hasta que tuvo su primer hijo. Sí. Y bueno, pues no sé si de pronto sea sugestión o no, pero pues a mí me pasaba siempre cuando me cambiaba de casa, porque nosotros vivíamos en arrendamiento, cuando cambiábamos de casa, es como si de pronto esa entidad o lo que sea no me encontrara y me volvía a encontrar después de 3 o 4 meses. E incluso ahorita que estoy en Bogotá, ya me volvió a pasar porque ya llevo acá como 6, 7 meses y no me había pasado, y hasta que ya llevo como un mes que me pasa 2 veces seguidas, hoy me pasó también. Y Y, cuando, algo con eso que también- y perdón, le pregunto, cuando le pasa lo de la parálisis del sueño, ¿ve algo raro? ¿Sucede algo extraño en su entorno? Sí, en 3 veces. La primera vez vi a un hombre que estoy seguro que era mi abuelo, estaba parado en la puerta con su sombrero, no le vi la cara, pero estoy segura que era él. Sí. La segunda vez se me presentó como un hombre sin cara que estaba sentado al lado mío, y la tercera vez vi cómo corrió una niña que yo pensé que era mi hermana, pero no era ella. ¿Y usted cree, bueno, afirma que era su ser querido, pero no serán de pronto la gente dice, ellos no son demonios? ¿Qué opina usted? Pues con respecto a eso hay algo también curioso, y es que, pues no sé si de pronto sea por la mente o algo, pero en algunas de esas ocasiones siento como si tuviera relaciones íntimas con ellos. Ok. Pero vuelvo y digo, no sé si de pronto sea sugestión mía o no. Pero mira que algo que me parece interesante es que mi mamá obviamente me llevó a la iglesia y conseguimos agua bendita. Todo un año, el tiempo que yo duré con esa agua bendita, no me pasó nada. Y un día pues cuando me volvió a pasar, y pues busqué la pieza y ya no estaba el agua bendita.
No sé si sea sugestión o algo de la mente. De una experiencia que tuvimos mi mujer, yo y varios amigos hace aproximadamente unos 5 años, pues yo ya tengo un niño de 5 años, Sí. y eso fue antes de que naciera mi hijo, que nos gustaba ir con un, pues con un guía espiritual lo llamamos nosotros, pero pues prácticamente él es un brujo que enfoca sus creencias a la Santa Muerte. Ok, sí. Entonces nos gustaba ir mucho a un cementerio que queda aquí en Cali, a las afueras de Cali. De pronto muchas personas que viven acá lo identifican. Se llama Jardines del Recuerdo en Dapa. O sea, es una parte alta de la ciudad. Dicen que ese cementerio no es, o sea, no es un cementerio como tal comercial, como esos cementerios donde se pagan los restos fúnebres y lo abarcan planes de diferentes funerarias, sino que es un cementerio como dedicado a la comunidad que hay por allá. ¿Aló? Sí, lo vimos. Sí, un cementerio que es como dedicado a la comunidad que hay por allá, pues dicen que es de personas NN o personas que no tienen pues como dinero para unos gastos fúnebres como decentes o algo así. Sí. Entonces nos gustaba ir mucho ir por las noches allá, nos gustaba irnos a meter pues como a buscar lo que no nos ha perdido. Entonces ese día la persona con que íbamos llevaba una imagen de la Santa Muerte, la invocó. La invocó, entonces en el momento en que la invocó, éramos un grupo de varias personas. Empezaron a pasar cosas pues que realmente, naturalmente uno no las entiende, porque habían unos árboles, o sea, yo soy una persona grande. Digamos que si yo abro mis brazos, los árboles que hay en el cementerio eran tan grandes que yo no los puedo abrazar. O sea, que son de mucha firmeza. Entonces hubo un momento en que él invocó y yo recuerdo muy bien que él decía que no íbamos a hacer nada malo ahí, que simplemente íbamos a visitar y que si había algún alma en pena, pues que les venía a dar luz con una vela. Siempre estuvo la imagen de la Santa Muerte iluminada y como 10 minutos pasaron después, se empezaron a mover los árboles durísimo, los perros maullaban, pero maullaban de una manera impresionante porque pues pensábamos que había como 1 o 2 perros que vimos físicamente, pero se escuchaban por ahí unos 10, 12 diferentes. Después de un rato estando ahí, a un amigo de nosotros, él tenía un celular, un Galaxy, esos que tienen lapicito, una Galaxy Note, Sí. y a él se le cayó, o sea, se le embolató en ese momento. Entonces, a él se le embolató y lo dimos por perdido. Y en un momento, como unos 10 minutos después pasados, el man dice, mira, me acaban de tirar en las piernas el lápiz, y realmente el lápiz cayó ahí. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Él tiene un registro fotográfico ahí en el celular, exactamente en el celular de él, en ese celular que él tenía en ese entonces, y hay un cuartico pequeño donde organizaban los muertos. Se me pareció una historia que contaron como el jueves otro oyente que decía que en un celular habían tomado una foto y se veía la parca. A nosotros nos pasó exactamente igual. Se veía la imagen, en la imagen se veía dentro del cuartico, así como haga de cuenta la capucha con la guadaña en la mano, pero solamente se veía en ese celular, y a nosotros nos enviaron la imagen por WhatsApp, o sea, nos la compartieron varias veces, y no, en ninguno de los otros celulares se veía, solamente le pasaba a él, solamente se miraba en el celular de él. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Perfecto, adelante. Bueno, todo empieza con un sueño. Yo me sueño con la muerte. La muerte viene por mí y me dice, vengo por ti. Yo le digo, no, pero es que yo no me quiero morir. Y entonces él me dice, no, es que te tienes que morir. Yo le digo, ¿y dónde está escrito que yo me tengo que morir? Saca un papel y en ese papel se escribe mi nombre completo. Y yo le digo, no, pero venga, es que yo no me quiero morir todavía. En el sueño aparece mi padre y mi padre falleció hace más de 10 años. Mi papá le dice a la muerte, hablemos usted y yo porque es que mi hija no se puede morir. La muerte le dice, usted no tiene nada que estar haciendo acá, esto es un trato que yo tengo con ella. Mi padre me mira y me dice, corre, pero no mires hacia atrás. Yo en el sueño corro y me desperté llorando, le conté a mi mamá, me dijo, no te preocupes, simplemente es un sueño. Pues a los 8 días mi sobrino se quitó. No sé realmente si fue un intercambio, siempre nos lo hemos preguntado. Y esa noche que pasó eso,
todos dormíamos en una misma habitación y yo sentía que algo llegaba y se me quería meter, que algo llegaba y se me quería meter. Y yo abría los ojos a las 3 de la mañana y veía todo claro, todo, como si todas las luces de la casa estuvieran prendidas. Y yo le decía, mami, la luz está prendida. Ella me decía, no, todo está oscuro, todo está oscuro. Y yo sentía que algo llegaba, que algo llegaba. Bueno, llegó el día pues del entierro, lo enterramos, nos pasamos de casa y cuando bajamos sus cosas, su armario, eran más de 6 personas y nadie podía con ese armario. O sea, el armario estaba con la ropa desocupada, todo. Y yo empecé a tener pensamientos que yo nunca en mi vida había tenido, como de yo cómo me voy para donde él está, yo sé que él está mal, él me necesita. Y yo todos los días pensaba cómo hacerlo, yo no dormía, yo decía, Dios mío, mi familia ya me iba a internar en una clínica psiquiátrica porque ya no sabían qué hacer conmigo. Hasta que un día me soñé con él y me dijo, hola tía, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. Me dijo, tía, ¿me vas a ayudar a hacer una tarea? Y yo, claro, mi amor, dime qué quieres que te ayude. Pero yo sabía que él estaba muerto. Me dijo, tía, necesito que hagas una carta sobre el suicidio. Tiene que tener 3 páginas y es para dentro de 3 semanas. Y él me miró y me dijo, pero sí me vas a ayudar a hacerlas porque yo siempre le ayudaba a hacer las tareas a él. Y yo le dije, sí, mi amor, yo voy a ayudar a hacerte la tarea. Y yo lo vi que él se fue y yo le dije, Morocho, por favor, dime si tú estás bien, dime si estás bien. Y él me decía, pues sí, tía. Y yo lo veía que él se entraba para la luz, para una luz blanca. De ahí para allá, el cuento, pues muchos eventos pues paranormales, pues me tocó ir al psicólogo, al psiquiatra, a tomar pastas, me tocó que ir a grupos de oración, a muchos lugares y pues nada, hoy en día honrando pues el legado de mi negro que tuvo mucho valor para hacer lo que hizo. La gente te juzga, la gente dice, quién sabe qué le hicieron en la familia, la gente dice, él nunca se va a salvar, él se va a condenar, pero nadie sabe qué hay más allá de la muerte para venir a decir, no, es que él ya no tiene salvación. No, o sea, nadie que haya ingresado allá regresa para contarlo. Encima, o sea, que era tanto el amor que yo sentía por él, porque pues él vivía era conmigo, él estaba a mi cargo porque mi hermano se separó y yo me quedé con él y todo. Entonces, la gente decía que no, que, o sea, el psicólogo, 2 psicólogos me decían que no, que yo, pues que era mi subconsciente, que yo estaba muy loca, que lo mejor era que me internaran en una clínica. Usted Y estaba, obviamente, pero usted obviamente, ese es el punto de vista de ellos, pero usted cree en lo que usted vio y en lo que vivió. claro, es que yo lo viví, es que mi familia no te digo que éramos unas 10 personas durmiendo todos en una misma habitación y ellos sentían cuando algo llegaba, o sea, con decirte que una noche me colocaron a dormir con una bebé y la bebé me colocaba las manos en el pecho, pues como dicen que los bebés obviamente son ángeles, para que nadie se me fuera a acercar y yo sentía cuando eso llegaba y se me quería meter y le cogía las manos de la bebé y se las tiraba, es que te digo que fueron meses de mucha tortura, o sea, tanto así que pues mi familia pues es muy católica, a mí me dieron una estola que es lo que se ponen los padres cuando hacen las misas, yo lo colocaba debajo de la almohada para poder dormir y aún así mis hermanos se acostaban al lado mío y mis hermanos al otro día no se podían parar porque les daban garrote toda la noche, o sea, es que nosotros que lo vivimos decimos, puchica, esto es verdad, o sea, esto es realidad. Tanto así que mi hermano un día le dijo a mi sobrino, hijo, tú tomaste la decisión de irte, si eres tú, por favor, déjala ya tranquila, o sea, ya, vete por favor, pero si no eres tú, te reprendo y solicito por favor que te vayas. Entonces, sí, y todo, pues digamos que él apenas va a cumplir 4 años, ha sido un proceso muy, muy duro, pero no me he vuelto a soñar con él. La última vez que me soñé con él me dijo, tía, 3 años después me dijo, tía, estoy feliz. Me soñé en la misma casa donde había pasado, pero la casa estaba totalmente desocupada. Y yo estaba en la cocina y él llegó y me dijo, hola tía. Y yo, hola mi amor. Me dijo, tía, adivina qué. Tía, ya estoy en el cielo, ya estoy en un lugar tan lindo. Y yo le decía, sí, mi amor. Y me decía, sí, tía, ya puedes estar tranquila. No te preocupes por mí, que ya puedes estar tranquila. Y él se iba y se volvió un niño pequeño y yo lo veía saltando en una playa. Buenas noches, Dani. La historia mía es sobre una huaca. Voy a tratar de concretarlo lo más corto posible. Resulta que yo vivo en el Valle del Cauca, en una zona que se llama Candelaria, en una zona rural. Entonces yo esto de la huaca, la verdad, yo nunca le presté atención y antes me causaba como broma.
hasta que yo tuve una experiencia con esta situación de huacas. Resulta que yo llegué a una finca de 5 plazas de tierra y era de un amigo. Entonces ahí nos trasladamos con mi esposo y nos dejó pues vivir un tiempo ahí. Entonces resulta que llegó un vecino y me dijo, ay, ¿usted sabe, vecina, que lleve una huaca? Entonces yo le dije, no, mire, yo no sé nada de eso ni me interesa. Entonces como que hablaron con el dueño nuevamente y como que quisieron remover el tema de lo de la huaca. Entonces yo le dije al señor, al dueño de la finca, le dije, bueno, ¿y en qué consiste eso? Me dijo, no, vamos a abrir unos huecos aquí, pero tranquila que alrededor de la casa no va a haber ningún contratiempo. Entonces simplemente vamos a abrir huecos porque vamos a traer unos medidores y vamos a hacer unas cosas y vamos a traer personas que saben de espiritismo y van a ubicar de pronto a ver dónde está la huaca, porque aquí sí existe una huaca. Entonces hicieron una cantidad de huecos y resulta que yo le dije a mi esposo, mírame, esto no me gusta, esto me pone mal. Entonces yo tenía 2 terneros y yo dije, hasta que un ternerito de esos no me le pase algo, no van a dejar de cavar huecos aquí. Y fijo, es otra desgracia, a mí se me desnucó un ternero dentro de un hueco de esos. Luego de eso empezaron a traer gente como espiritista. Entonces a mí eso no me gustaba, pero yo me iba a trabajar y yo regresaba en la noche. Entonces resulta que un espiritista que trajeron en la sala de la casa, yo tenía una foto muy grande mía, una foto grande. Entonces cuando yo llegué, mi esposo me dijo, ay, venga, usted si sabe una cosa, mija. Entonces yo le dije, ¿qué? Me dijo, fíjese que trajeron un señor que sabe mucho. Y le dijo muchas cosas, por cierto, al dueño de esta propiedad. Y entre esas cosas, él cuando entró a esta casa, porque ese señor hizo el recorrido por todo el monte y entró acá a la sala de la casa, cuando él vio su foto, él se devolvió. Él no había visto la foto, sino que él se devolvió cuando miró hacia arriba, porque la foto estaba puesta bien arriba casi cerca del techo, que el techo era bajito. Entonces le dijo, ¿sabe a quién le van a entregar eso, señor? Eso le lo van a entregar es a ella. Ella es muy espiritual y a ella es que le entregan esa huaca. Con ella se encuentra eso aquí. Entonces digamos que la vida como que se me convirtió en un infierno, porque el dueño cada momento llevaba gente, miraba a ver. Entonces resulta que llegó el Viernes Santo, llegó el Viernes Santo. Entonces mi esposo me dijo, mía, ¿usted por qué es así? Usted es muy espiritual. Yo le dije, no, yo no nada que tenga que ver con espíritus. Entonces me dijo, no, pues vea, van a traer a un señor y ese señor sabe mucho y ese señor va a invocar y no es sino que simplemente usted esté ahí presente. Entonces yo le dije, ¿y eso a qué hora es? Ok, empezó a las 12 de la noche, un Viernes Santo. Entonces resulta que éramos 3 personas, Dani. 3 personas, mi esposo, el señor que invocaba y estaba yo. Y le cuento que llegué y dice, mi esposo estaba, la persona el espiritista estaba en toda la mitad de nosotros 2. Entonces mi esposo estaba en el lado derecho y mi esposo llegó y dijo, ay, yo siento perdón, el espiritista estaba de primero, luego mi esposo y luego yo. Entonces el espiritista dijo, ay, ya llegó la persona que invocamos, al dueño de esto. Entonces a mí me dio risa. Entonces como era pues en oscuras, pues era en el lote, entonces era con la luz nada más del firmamento. Entonces dijo él, ya llegó. Entonces a mí me dio risa y nosotros estábamos tomados de la mano. Y le digo, Dani, que el que siguió fue mi esposo. Entonces mi esposo dijo, ay no, yo no resisto esto, porque mi esposo era cardíaco, tiene problemas cardíacos. Entonces yo me reí, yo seguí riéndome, pero yo callado, entonces yo con mis ojos bien abiertos. Y le digo, Dani, que cuando mi esposo dijo, ay, sí, yo ya sentí, yo no resisto esto, como yo lo tenía tomado de la mano a él, yo sentí inmediatamente un frío en todo mi cuerpo. Entonces me dio susto y yo solté la mano de mi esposo. Dije, yo no quiero esto. Sangre de Cristo, báñame. Entonces el espiritista dijo, ay, ella interrumpió la ceremonia. Entonces yo le dije a mi esposo, ayúdame a llegar porque yo sentía mareo y yo me sentía helada. Entonces yo entré a la casa, me acostaron en el cuarto y misteriosamente, yo estando recostada en el cuarto, que yo temblaba de lo impresionada que estaba, porque ese espíritu se siente como un hielo. Entonces entraron 2 murciélagos, directico, entraron a la casa, entraron por encima de la cama donde yo estaba acostada, revolotearon en círculos
como recorriéndome a mí, pero en el espacio aéreo, y volvieron y salieron, y yo caí privada. Entonces, pues mi consejo, ¿no?, sano es que con estas cosas hay que tener el debido respeto. Yo no creía y yo lo viví, y esa era la historia que quería contar, y gracias por permitirme y darme la oportunidad. A usted, Kiara, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.